que venir a mí. ¿Eh? Y ahí es donde uno a veces falla. Porque uno sabe que lo que uno está pidiendo no es la voluntad de Dios y uno dice, pero Señor, por favor. Y el Señor, no, pero no. No. Ay, Dios, pero es que a mí me gusta. Le pasa a uno lo de Sansón. Es cuando mandó a traer a esa mujer y le dijo a los padres, le dijo, tráemela, tráemela. Y los padres dijo, pero hijo, no puedes, ella es pagana, no puedes. Y Sansón dijo, no, tráigamela, porque a mí me da la gana que me la traigan. Y ya. Y mire dónde terminó Sansón. Eso se le pasa a uno y eso le pasó a Balán. ¿Eh? No maldigas ese pueblo porque es bendito. Ve, dile así. Y entonces se fue donde el rey le mandó razón, le dijo, no, no, no lo puedo maldecir, triste, porque se le fueron los euros de la mano. No puedo, le dijo. Dios me dijo que no. Y se fueron a darle la razón. Y como Balán sabía y como el diablo sabe quién es que está entronado aquí, si es Jesucristo o es el dinero, a Vuelve a Satanás. tentar. Sí. Satanás es terrible, Satanás es astuto. La gente cree que, ay, pobre diablito. Hermano, si la gente supiera que el ser más poderoso que existe después del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo es Él. La gente ignora eso. Ah, pero lo está engrandeciendo. Yo no lo estoy engrandeciendo. Dios lo creó así y esa es cuestión de Dios y Él. Ya llegará el día que Dios le va a quitar su poder, pero yo no estoy engrandeciendo ese instrumento. Pero es la realidad lo que yo estoy hablando. Satanás tiene un poder tremendo. Entonces, él sabía que había en el corazón de Balán. Por eso le mandó otro y se lo mandó, dice, unos príncipes más nobles todavía y mayor dinero. Y yo no les dije que no podía, que lo que el Señor no sé qué, pero vuelve otra vez a consultar. Y ahí es donde, pues, como dice la hermana, Dios le habla a través de una mula, porque ya Dios le había dicho, o sea, si Dios me dice que no, ¿por qué lo tengo que hacer? Eso es como la hermana Claudia. Dios le dice que no puede unirse con un hijo de Satanás. Y ella, pero es que yo lo quiero. Es que a mí me gusta, es que a mí me agrada como Sansón. Entonces el Señor le dice, bueno, échele pues, ¿qué más vamos a hacer? Eso es no confiar en la palabra de Dios. Y eso es no creer que la palabra de Dios tiene poder. Amén. ¿Y qué tiene que ver eso con lo mío? Bueno, yo siempre he dicho, si Dios le sacó a una mujer, hermano, para Adán, un lugar donde no había sino burros, vacas, y le sacó una ayuda idónea, donde no había nadie, Adán estaba solo. ¿Qué había ahí? Ballenas, no servían. Mulas, tampoco. Tigras, bueno, ¿quién quiere tener una tigra en su casa? ¿Sí? Mm. Tampoco, nada de eso. ¿Eh? Y se dio cuenta de el Señor le sacó una esposa donde no había, no le va a traer un esposo de la hermana Claudia, tanto cristiano que hay en el mundo, hasta de Corea del Norte lo trae, pero tiene que Amén. confiar en el poder de la palabra de Dios, Amén. el poder de la palabra. No es mi confesión, no es lo que yo quiero. Eso le sucedió a Balán. Bueno, uno investiga la manera como muere Balán es una tristeza, un hombre de Dios. Murió mal, tristemente. Y no solo eso, le dio un consejo al rey. Como no pudo, le dijo, pero aconsejó Ay, sí, ¿qué tal? a Balaam qué tenía que hacer para que el pueblo de Israel cayera bajo maldición sin necesidad de proclamársela porque Dios se lo prohibió. Es tremendo, el poder de la palabra. Y le dijo, mire, si ustedes logran que las israelitas se emparejen con los paganos, ustedes van a vencer al pueblo de Israel. Metió prostitutas y cosas así. Y lo hizo. Y Israel cayó en una desgracia total. Entonces, ese cuento que yo lo convierto, Mm. eso no es con espada, ni con, es con mi espíritu, dice el Señor. Que yo conozco una amiga que se casó con el anticristo y lo convirtió. No se ponga usted a confiar en eso. Eso es mentira. Bueno, yo no sé si es que Dios le está dando un mensaje aquí a la que no está casada, que es mi hermana Claudia, o se lo está dando. No, bueno, no, ya estoy clara, pero sí, deme, mándeme todo lo que sea. Mire, tengo un caso por ahí. Hay uno que dice que es de Dios y tal, pero es que se no habla nunca de Dios. Yo, eso está raro. Bueno.
Bueno, usted no ha escuchado los profetas, el profeta viejo y el profeta joven. No. Busque en la Biblia eso, hermano. El Señor tiene un profeta joven y le da una orden. Le dice, te vas a ir por tal lado y no le hagas caso a nadie ni hablas con nadie. Esa es la orden. Ok, Ujú. dijo el profeta. Se fue por el camino, iba venciendo, iba venciendo. De repente sale un profeta viejo. Dice, hey, yo también soy profeta como tú. Y lo agarra y tata, y no, terminó muerto. Mm, Ujú. ¿Ve? Porque Entonces, desobedece. Dios es fiel. Confiemos en la palabra de Dios. Y bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que nosotros leímos? Bueno, vamos para allá porque ya se fueron los primeros 30. Ay, pastor, pero ajá, un pensamiento que he tenido, ¿no? Pero es que a mí no me Ah, parece correcto, pero yo se lo comparto. Entonces pienso en una señora que ya hacía grupo de estudio bíblico y de verdad creyente como uno, de verdad, pues una hija de Dios. Y entonces este viene y se enamora de ella. Y entonces le dice, sí, pero yo creo en Dios y tú también. Ah, bueno, yo también. Y ese día él se arrodilló y recibió a Cristo y decidieron casarse y tienen años casados, ¿no? Y digo, pero es que eso no es un hombre converso, pues. Y me dijo el hermano Manuel, Claudio, es que eso es un yugo desigual, porque él no conoce a Dios de verdad, pues algo así, ¿no? Así como haciendo la comparación con este que me está buscando, ¿qué tal? Que dice, sí, yo soy hijo de Dios, yo tengo a Dios en mi corazón, pero es que yo no le veo a Dios. O sea, él nunca habla de Dios, ¿ves? O sea, eso a mí me dice que ahí no está Dios en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces ahí dentro no está Dios. Pero entonces la otra hizo así, pero a mí no me parece correcto. bueno, pues no es correcto. Han habido casos de personas que se casan con un inconverso, pero son muy pocos y que llegan. Yo conozco uno, pero ese no es el orden, hermano. Dios en su misericordia, en su gracia lo puede hacer, pero uno va en desobediencia y el que va en desobediencia no le va mal, no le va bien, le va mal. Y Sí. tiene que pagar, y ellos tuvieron que, los que yo conozco, tuvieron que pagar el precio, hermano. Ay, ¿Ve? sí, no sé, por Gracias eso al Señor, pues ya están bien y bueno, pero ese no es el orden, hermano. sí. Porque no, pero es que yo conozco uno, no, pues hay Mm. matrimonios que ni tienen una Biblia en la casa y son buenos matrimonios. Pero eso no quiere decir que yo voy a hacer eso, pues no, no, yo no, lo que tengo que hacer es obedecer al Señor. Aquí vamos a hablar, mira, aquí dice, entrando Jesús en Capernaum. Bueno, usted sabe, Capernaum, una ciudad bastante comercial. Dice, vino a él un centurión rogándole. ¿Quién es un centurión? Una persona que tenía autoridad sobre 100 soldados. No era cualquiera, era una autoridad romana. Una persona que tenía asuntos incluso con el gobierno, tenía cercanía con el gobierno de su tiempo, con Roma, con el emperador y también con los que gobernaban ahí en Judea. Viene a él. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿cómo es posible que un centurión venga a pedirle un favor a Cristo? Lo que no hacían los fariseos, que eran los que deberían de venir a Cristo para pedir, no lo hacían. Un centurión no tenía Biblia, un centurión no guardaba el sábado, un centurión no se colocaba las vestiduras sagradas que se colocaban el sacerdocio fariseo y saduceo de sus tiempos, los que estaban en el templo ministrando. Bueno, este centurión no hacía nada, pero este centurión viene a Cristo. O sea, uno se hace a veces esas preguntas. ¿Eh? Por eso Jesucristo le dice a la mujer cananea, cuando la mujer cananea va a pedirle algo al Señor, le dice, pero es que no está bien tomar el pan de mis hijos para dárselo a los perrillos. Eso no está bien. ¿Eh? Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios y sabemos que la mesa está servida para nosotros, pero no la aprovechamos. Mm. Y entonces viene otro hermano que cree en el poder de la palabra de Jesucristo. Y lo único que hace es eso. Lo único que hace es eso. Y plum, tremendos milagros. Y nosotros nos quedamos como así. Hermana, hay casos de evangélicos que lidian en el camino del Señor 20, 25 años y se mueren y se van al infierno. Eso quién lo entiende. Y un malandro, un pillo terrible pero malo, colgado ahí al lado de Jesucristo a punto de morir, tomó la decisión de confiar en él y terminó en el cielo. ¿Quién entiende eso? No sé, ustedes qué dicen. Totalmente. Ayer estaba escuchando algo sobre hay bebés espirituales que creen en Dios, que van a la congregación y demás,
y duran 20 años asistiendo a la congregación, pero siguen con el 20 años en el primer nivel. O sea, no salen de ahí. No Mientras que hay otros que vienen y en el primer año sube 3 escalones de una vez, porque de verdad entiende y comprende lo que hay que hacer con la palabra. Bueno, es que eso es lo que precisamente le estoy diciendo. Acabo La mesa está servida para los hijos. Pero ¿y qué estamos haciendo? Jesucristo, la Biblia dice, yo vine por las ovejas perdidas de Israel. ¿Y quién eran los perdidos de Israel? Pues los fariseos. ¿Estaban ganados o estaban perdidos? Pero si les dijo que eran hijos del diablo, estaban perdidos. Por ellos vino Cristo. ¿Y qué hicieron? La mesa se sirvió para ellos. ¿Y qué hicieron? ¿Quiénes fueron los que se cosecharon? Cuando usted va más o menos a la Biblia, la mayoría de los grandes milagros Dios los hacía a gente pagana de otras naciones. Pero Él vino para ellos. La mujer cananea entendió esto y le dijo, sí, yo lo sé, Señor, yo lo entiendo. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y yo soy uno de esos perrillos. Y yo quiero una migaja. Y con una migaja de esas, yo sé que mi problema tendrá la solución. Aleluya, qué fuerte, mi Señor. Solo Amén. una migaja. Yo no necesito una mesa porque yo sé que la mesa no es para mí. Pero una migajita, Señor. Eso sorprendió al Señor. Le dijo, Señor, oh, mujer, tu fe es tremenda, tu fe es grande. Ni aún en Israel he encontrado tanta fe. O sea, Amén. ni aún entre los evangélicos yo consigo la fe que tengo. Y a uno le sucede eso, hermano. ¿Qué es lo que yo tengo que creer? La palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la mesa está servida para quién. Para los hijos. Bueno, ¿y usted qué es, hermano? Amén. Entonces, basta de vivir de migajas. Dios quiere mejores cosas para nosotros. Lo que tenemos que hacer es creer y más nada. Creer. Porque nosotros a veces creemos que vamos para el cielo, pero no creemos que Dios nos puede bendecir. Creemos que Dios nos redimió, pero no creemos que Dios quiere una vida mejor para nosotros aquí en esta tierra. No, que creemos que todas nuestras glorias van a estar en el cielo. Por supuesto, lo mejor bien está en el cielo, pero la Biblia dice que Dios nos bendice en esta vida y en la venidera. La Biblia no dice que solamente Dios nos va a bendecir en la venidera, no, en esta vida y en la venidera. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham y le dijo, bueno, aquí en la tierra vas a vivir arrastrado, pero tranquilo, yo te estoy construyendo una ciudad en el cielo. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Abraham creyó que Dios lo iba a llevar a esa ciudad, pero también creyó que Dios lo iba a bendecir en la tierra. Y la Biblia dice que Abraham nunca, a pesar de sus grandes bendiciones, ser un hombre tan poderosamente rico que Dios había hecho de él, un hombre rico, nunca confió en sus riquezas. Nunca confió en lo que él tenía en la tierra. Siempre confió en Dios. Abraham iba con los criados de él, sus obreros, y como en esos tiempos los grandes hombres fundaban ciudades. Abraham era un grande y le decían, pero hagámonos una ciudad. ¿No te cansas de estar en tiendas de desierto en desierto? Y él le decía, no. Pero Abraham, ¿por qué? Porque es que la ciudad que yo quiero es una ciudad que yo no la puedo construir. Y ya la tengo. Y yo la tengo y voy para allá y de verdad que va para allá. Ahora, pero nosotros no pensamos así. Nosotros somos totalmente diferentes. Viene un impío a veces y le dan una palabra como la que estamos dando hoy. Dice, yo decido creerla hoy. Y dice, no puedo creerlo. Y yo 5 años, 10 años. Y mire. Le cuento una Diga. cosa, pastor. Así me pasó a mí cuando yo conocí a Dios en una iglesia, cuando una señora estaba predicando, ahora yo no paraba de llorar, el Espíritu Santo de Dios sobre mí, recibí a Cristo. Y bueno, mi crecimiento en el Señor fue súper rápido, fueron así 3 pasos, 5 escalones cada uno. Yo tenía muy poco tiempo en la iglesia y cuando adoraban a Dios yo levantaba mis manos y lloraba y lloraba y una vez hasta me filmaron así que aparecía en la pantalla grande ahí y un amigo, yo ni sabía, ¿no? Y un amigo me dice, Claudia, pero ¿por qué tú lloras así? Eso es puro emocionalismo. Yo, ¿de qué está hablando? Era un poder de Dios, una gloria y a mí Dios me hablaba tanto, pastor, mi vida era un milagro, el día lleno de milagros, mira. Yo tenía problemas en mi restaurante, no tenía plata, deudas, problemas terribles y yo andaba por ahí manejando en el carro con una sonrisa de aquí hasta aquí feliz porque yo hablaba con Dios, me hablaba él a mí y así.
Yo me acuerdo de eso y yo pensaba, si a mí alguien me ve, van a pensar que estoy loca porque ando siempre así. Y yo decía mucho, sí, porque Dios me dijo, no, Dios dice esto, porque es que Dios y yo éramos amigos, teníamos una relación. Hasta que supe una vez, un líder de la iglesia me dice, ay, por eso es que te dicen la profeta loca. Y yo digo, pero ¿cómo va a ser? ¿Por qué la gente no habla así con Dios? Y una pregunta hicieron una vez que decían, bueno, porque ¿quién entiende a Dios? Y me miran raro porque yo levanté la mano. Y yo no sabía por qué me miraban raro. Y cuando yo volteo, nadie había levantado la mano. Y la bajé. Yo digo, no, y yo estuve triste por ello. Yo dije, si no entienden a Dios es porque no tienen una relación con Dios. Pero es lo que usted dice, ¿ve? Es creer y de verdad crecí mucho y yo misma me paré y dije, no puede ser, algo está mal, ¿será que ellos tienen razón? ¿Qué tal? Y fue una tontería porque de verdad Dios es poderoso y extraño, sobrenatural, milagroso, así. Hermana, Dios tiene todo el poder del mundo. El problema somos nosotros. Imagínese aquí, con este centurión, ¿no? Jesús es un desconocido para este centurión. Solo había oído hablar algunas pocas proclamas de él, pero no conocía mucho. No era un discípulo de Cristo. Y tenía todas las palancas en el centro de gobierno. Tenía palancas con el rey, con el emperador incluso. Ahora tiene un problema con un siervo suyo. Bueno, eso lo vamos a explicar más adelante. Y en ese problema, imagínense si ustedes es la secretaria del presidente y en un momento de necesidad, ¿quién acude primero? ¿A Jesús o al presidente? Al presidente, al jefe. ¿Ve? Mm. Este centurión no hizo eso, no acudió al jefe humano, acudió a Cristo. Y ahí es donde uno a veces falla. Él acudió a Cristo. Humanamente tendría que haber ido era para donde el gobernador, pero no lo hizo. Y dice aquí, vino a Jesús este centurión y rogándole, o sea, ni siquiera le pidiéndole, rogándole. Ahora, claro, entendemos por qué rogándole, porque es que Cristo siempre dijo, yo vine fue, ¿para quiénes? Para las ovejas perdidas de Israel. Ese fue el propósito. Y a través de Israel bendecir al mundo con el mensaje del Mesías. Eso falló por la incredulidad de Israel. Nos abrió las oportunidades a nosotros. ¿Eh? Y mire lo que le dice, Señor, ¿eh? Un soldado romano no podía tener dos señores, solo tenía uno. Si a este soldado lo ven en esas, podía ir a la horca. Yo no sé si usted sabía eso, hermana, pero en esos tiempos se tenía un solo señor. Y en este caso era el emperador. No lo sabía, pero tiene sentido. Imagínese un soldado ahorita diciéndole comandante a otra persona. Él tiene un solo comandante, es una lealtad increíble. Claro, Por eso le estoy traición. diciendo. Ahora, este soldado se encuentra con un desconocido que solo había oído hablar, pero que sabe quién es. Y lo primero que le dice el Señor, o sea, cuando le dice Señor, lo que le está diciendo es, me pongo a tus pies, me pongo a tus órdenes, ordena, soy tu súbdito, y tantas cosas que puede significar él haberle dicho, Señor, a Jesús. Cosa incomprensible para uno, hermano, uno no entiende, porque uno conoce a Jesús y uno a veces se dirige, ay, Dios mío, no lo trata con el verdadero respeto que uno lo debe tratar. Gente que va a la iglesia, hermano, en plena iglesia se ponen a mascar chicles. Eso no es pecado, por supuesto. Y si viene Cristo y los consigue mascando chicles, los lleva para el cielo. ¿Pero lo debemos hacer? No. No. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde Dios ha escogido para manifestar su gloria. Hay gente que lo hace. ¿Eh? Ahora, este soldado aquí viene con todo el respeto y Señor. Segundo, le dice mi criado. No le dice mi hijo. No le dice yo. ¿Qué valor tenía un criado para un amo en los tiempos de Cristo? Nada. ¿Sabe qué hacían con un criado cuando se enfermaba y se convertía en un problema para la economía del dueño? Lo liquidaban. Si no da, porque es que un esclavo
Un siervo era nada, era un cero a la izquierda, era como, bueno, los compraban, hermano. O sea, era como comprar un caballo uno. ¿Quién se interesaba por un criado? Nadie. Nadie. No, que ese criado está enfermo y no, acabe con eso. Compremos otro. Vaya al mercado, que vaya lo que tienen es criados amarrados. Bueno, es que se interesa por un criado. Este es un soldado raro, ¿no? Es un soldado diferente a los demás. Amén. Nosotros que somos hijos de Dios, a veces no nos interesamos ni por nosotros mismos, menos por la gente del mundo. Menos. Los del mundo, que se los lleve el diablo, hijos de Satanás impíos. ¿Eh? Y ni siquiera a veces por el mismo cuerpo de Cristo que es la iglesia, a veces están pasando situaciones difíciles, hermanos nuestros, y dicen, no, señor, no, señor. Así como, ya usted ya sabe, ¿no? No, no sé si me entendió. Sí. Nos preocupamos. Este se está preocupando. Ni siquiera el favor era para él. Le dice Señor a alguien que estaba en peligro del decirle Señora a Jesús. Confía en Jesús, confía más en Jesús que en el propio rey, que él pudiese haber tenido respuesta casi que inmediata. Por lo que estábamos viendo aquí, era un buen soldado, era un buen comandante, no, porque si hubiese sido malo no viene a Jesús de la manera como vino, ¿no? Mi criado, está postrado en casa. Está postrado en casa, o sea, está enfermo. Él está paralítico. Y aparte de paralítico, hay otra palabra que aquí usa él, y dice, está atormentado. Esa es la desgracia más terrible, o sea, el diablo es tremendo. Satanás vino a matar, robar y destruir. A él no le importa si una persona está... Aparte, está bien, lo atormentaba. Hay principados que atormentan la mente de la gente. Principados especiales que se dedican a eso. En el momento difícil, hermana Claudia, hermana Marjorie, quien nos escucha, cuando uno está pasando las situaciones difíciles, el diablo por lo menos debería tener algo de misericordia con el trancazo que Dios le permitió darle a uno y quedarse quieto, pero no. Ahí es donde viene a la mente, ¿ves? Renuncia a eso. ¿Qué cuento de hijo ni qué nada? Y dele a uno y sí, esos evangélicos, eso es mentira. Eso es un solo tormento, y está atormentado. Jesús ve todo eso porque Jesús conoce el corazón, pues no es como nosotros. Cosas que casi nunca hace Jesús, pero aquí lo hace. Y les dice, yo iré y lo sanaré. Tranquilo. O sea, como que le está diciendo a Jesús, bueno, vamos, ¿dónde es? Vamos para allá. Y mire la respuesta de este comandante, podríamos llamarlo así, de los 100 soldados. Centurión. Centurión y le dice, Señor, vuelve y le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, ¿se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué dice eso? Yo he escuchado unas versiones de por qué. Bueno, dígalas, que ya aquí tenemos la de nosotros. Pues decían que seguramente eran homosexuales, eran pareja. Ahí el diablo saca unas cosas terribles, ¿no? Ay, sí. Santísimo Dios de gloria. Dios mío, ¿de dónde sacan ellos esa conclusión? Por Dios, no Pues hay no nada. andan diciendo por ahí que el hijo de Noé tuvo relaciones sexuales con su padre. Entonces, chicharrones del infierno, hermano. Mire, si le digo lo que yo leí ayer, que bueno, casi que me muero. Leyendo por qué Moisés, cuando nació, lo vieron bello y entonces se lo tuvieron 3 meses, y por ahí leyendo una explicación bíblica de un pastor, pero bien explicado y bien largo, decía, era tan bello y tan sobrenatural que la habitación se llenó de luz, más que la luz de la luna y el sol juntos, y él no fue amamantado porque comenzó a comer cosas sólidas de una vez, y el mismo día que nació caminaba. Yo decía, pero que esto es un chiste, ¿no? ¿De verdad? ¿Te puedes creer eso? Ay, qué cosa más loca, Dios. Caminaba Mira, un bebé el día que nació, imagínese usted. Ay, Dios. y la Ajá. gente aplaude eso. La gente aplaude eso. Mira, hermana, le voy a decir lo que ve el soldado ahí. Porque si hay algo que uno entiende, es que si hay un Dios tan grande y tan inmenso, que tiene el poder de hacer un universo como es nuestro universo,
Debe ser un Dios todopoderoso que tiene atributos que los seres humanos no tenemos. Entre sus atributos de grandeza, pues salen a flote los atributos de amor, y salen a flote los atributos de justicia, y salen a flote los atributos de misericordia. Y necesito yo entender qué es eso. ¿Me entiende? Porque ese Dios tan grande, pero tan grande, puso en nosotros algo que nosotros podemos sencillamente distinguir, que es el bien y el mal. ¿Eh? Y si es un Dios tan grande, debe ser por naturaleza bueno, para mantenernos vivos aún después de nuestras rebeldías. Debe ser bueno. Tiene que ser que es bueno. ¿Eh? Y si es bueno, tiene que ser que es santo. No tiene ningún tipo de alianza con la maldad humana. Y si es santo, tiene que ser misericordioso para nosotros poder estar vivos hasta este tiempo. Pero también tiene que ser justo, porque no puede ser solamente misericordioso, ser santo y bueno, y no ser justo, porque entonces ni sería bueno, ni sería santo, ni sería misericordioso. Entonces sería un ídolo. Aleluya. Esto lo... Wow. Ah, Wow. yo creo que es mejor que la que le dijeron ayer, ¿no? Yo reprendo al diablo con esas interpretaciones de Satanás. Entonces, lo que este soldado ve en Cristo es la santidad de él, la pureza de Cristo. Ahora, recuerde que era un soldado romano. Lo que posiblemente vio este soldado, dijo, esto es diferente a los dioses que yo tengo en la casa. A mí me han oído hablar, yo he oído hablar de este Jesús, pero es que lo tengo frente a mis ojos. Y su sola pureza me aterra. ¿Cómo lo voy a meter a mi casa donde usted sabe que los romanos tenían un Dios para todo? Eso es lo que significa. Él le dijo, yo voy, no es una vergüenza. Y llevar allá, lo primero que se va a encontrar es con Neptuno. Y después, bueno, dígame los nombres de los dioses romanos. Ay, no sé. Bueno, pues ya me está entendiendo lo que le quiero enseñar. O sea, o la única sería ir primero yo y desbaratar todos esos altares y recibirlo. Pero yo no. Yo sé que él no va a entrar ahí. Él no va a entrar en una casa llena de ídolos. No va a entrar. Mejor desde aquí. Empecemos aquí. Es el comienzo de un cristiano. Dios no entra en una casa llena de ídolos. Amén. ¿Y cuántos cristianos tienen el corazón lleno de idolatría y la Biblia se la tiran para la espalda? Amén. Eso hay muchísimo. Eso no es que hay poquito, mucho. Incluso nosotros a veces metemos ídolos aquí, sacamos a Cristo y lo colgamos para acá. El Cristo en la mochila y nuestros ídolos aquí. Y eso es incorrecto. Y eso es lo que este entiende, o por lo menos creo que entiende. Digo, Señor, no soy digno. No soy digno de que entres bajo mi techo. Pero le dice, pero yo sí hay algo que yo estoy seguro, es que tú tienes autoridad en tu palabra. Yo creo que de alguna manera a este soldado le habían hablado que él era el Mesías. Y ellos habían oído hablar de un Mesías y por supuesto, cuando se oía hablar del Mesías, los romanos sentían miedo porque ellos conocían la historia de Israel y ellos sabían que había una promesa de un Mesías que iba a venir a libertarlos del yugo al cual estaban siendo sometidos. Entonces, hay muchas cosas que se le presentan en el alma, en el espíritu, en su ser a este soldado. Y puede ser que si entre esas una de ellas, le digo, yo no soy digno, dice, pero di la palabra. Es que tremendo, ¿no? Dila, la quiero oír. O sea, ¿cuál era la palabra que quería oír? Sé sano. Que será sanado. Di la palabra y mi criado sanará. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús dijo la palabra? No. No dijo ninguna palabra. O sea, la fe de este hombre es tan tremendo que no hubo necesidad.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No me acuerdo. Ve que se ha hecho como tu fe te salva. No sé, no había visto nunca tanta fe y ya. Di la palabra y mi criado sanará. Mire lo que le dice. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, hay Va, uno por encima mío. ¿Ah? Eso es tremendo. qué bello. Y tengo bajo mis órdenes soldados, 100. Por eso era un centurión. Y le digo a este, ve, y él va. Porque mi palabra tiene autoridad. Mi palabra tiene respaldo por el imperio. Porque si no va, o sea, tiene que ir. Porque hay autoridad en mi palabra. A mí se me ha dado autoridad. Ve y él va. Viene o ven y él viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Cómo? Esa es la autoridad que él sabe. Inmediatamente Jesús dice, no, es tremendo. ¿Qué es lo que le está diciendo el criado a Jesús? Que, que Jesús tiene autoridad sobre todas las personas y todas las enfermedades y sobre todo. Sobre lo imposible. Aleluya. Hermana, que se levante un paralítico es todavía imposible ahora, menos en los tiempos de Jesús. Pero Amén. este hombre ve a Jesús como el Mesías prometido, pero un Mesías que es un personaje totalmente diferente a los reyes de la tierra, que es un ser que tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre el cielo y el infierno, tiene autoridad sobre todo, que con solo decir una palabra, ya, con eso basta. No conocía mucha Biblia, pero creía quién era el Dios que inspiró la Biblia, y eso es lo que importa. Aleluya. ¿De qué me sirve a mí llenarme de teología, pero no creer? Por supuesto, es bueno hacerlo, pero debo de creer lo que yo estudio, debo de creer lo que yo oigo, debo de creer lo que yo leo concerniente a la palabra del Señor. Eso sorprende a Jesús. Al oírlo Jesús, lo primero que hace es lo que nunca un fariseo, un saduceo o un escriba hizo en Jesús. ¿Qué hizo el pueblo de Jesús? Lo que hizo fue hacerlo llorar. ¿Usted no ha leído? Nunca ninguno de los que él vino lo hizo maravillar, no, lo hacían era llorar. ¿Por qué lloraba? Bueno, cuando Jesucristo llora frente a la tumba de Lázaro, la gente dice que Jesús lloró por Lázaro, eso es cuento. ¿Cómo va a llorar por Lázaro si él sabía que lo podía levantar y sacarlo del mismo infierno si estuviese Lázaro allá? ¿Cómo va a llorar por él? Lloraba por la incredulidad de Marta, me parece. Lloraba por la incredulidad de su propio pueblo. Cuando lloró en Jerusalén, No me acuerdo. ¿cómo puede ser que estoy aquí con ustedes? ¿Han visto los prodigios que han visto y ni siquiera han conocido el tiempo de su visitación? No puedo creerlo, decía Jesús. No me acuerdo de esa parte. No sé qué parte es. Cuando Jesús les dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollos y no quisisteis? Esa es una. Y en otro evangelio dice, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Y para de contar, usted la busca por ahí. Entonces, lo que le quiero decir con eso es que nosotros los cristianos, que debemos de hacer que con nuestra fe Dios se maraville, lo que hacemos es que se aflija. Aleluya. Y los inconversos a veces uno dice, pero es que por supuesto, pero Aleluya. eh, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a confiar en su palabra. Confiar Amén. en Dios. Hay gente que dice, mire, una persona que no conoce la Biblia no puede confiar en Dios. Eso es mentira. Alguito de la Biblia debe conocer para confiar en Dios. Alguito. O sea, no leo nunca la Biblia, pero confío en Dios. Eso es mentira. Este centurión, para poder creer que Jesús podía parar un paralítico, tiene que haber oído hablar algo de Jesús y creer esa palabra. Porque no era loco. Claro, Esa palabra que él oyó generó fe en él. claro. Maravilló a Jesús. Lo maravilló.
De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y después le dice, ¿cómo? ¿Usted qué leyó ahí? No lo tengo. Ve y se hará como has dicho, ¿no? Ajá. Ve y se haga como tú has dicho, como tú has creído. ¿Quién dio la palabra? El Dios, centurión. pero a través, sí, pero a través de la fe que tenía el centurión. Claro. Dios ni siquiera, Cristo no contestó nada. Lo que Cristo respaldó fue la fe que él tenía. Ujú. Lo Aleluya. que Cristo le está diciendo al centurión es, yo conozco tu corazón y yo sé que tú crees que con solo yo decir, es sano, es sano. Entonces, como tú crees, no tengo ni necesidad de decir que haya sanidad. Lo que tú crees, eso se haga. Amén. Algo totalmente diferente a la confesión positiva, que algo se tiene que hacer a mi antojo, como yo creo, incluso fuera del orden de la voluntad de Dios. O sea que la palabra del centurión tiene poder porque él cree en la autoridad de Jesús. No tiene poder la palabra del centurión, porque el centurión no proclamó ninguna palabra. El centurión lo que hizo fue irse confiando en que su criado ya estaba sano. El centurión no dijo, bueno, en tu nombre lo declaro sano. Él no dijo eso. El centurión lo que hizo fue creer que Jesús con una sola palabra podía parar a sus criados que estaba allá. Jesús ni siquiera dijo una palabra. Jesús lo que dijo, lo que tú creíste, eso es lo que se va a hacer. Es un mensaje totalmente contrario a la palabra positiva que hoy están dando. Claro. No quiere palabras, Dios quiere actos, fe. Por eso Santiago le dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te muestro mi fe por mis obras. Y la fe sin obras es muerta. Amén. Lo que fue creer. O sea, la fe trajo a este centurión de su lugar de confort, lo trajo y se humilló ante un desconocido, que poco había oído hablar de él, confió, creyó y se fue. Y cuando llegó a su casa, el siervo ya estaba sano. No fue que el centurión proclamó algo, ¿no? Él no proclamó nada. Lo que hizo el centurión fue creer y actuar. ¿Qué dijo ¿Qué es Jesús? lo Que se haga como has dicho. Sí. Como has creído, lee algo otras traducciones. Ok. Has dicho en el sentido que es lo que él dice, que su centurión está enfermo. Jesús no lo deja ni acabar y le dice, yo voy y lo voy a sanar. ¿A qué era que iba él? ¿A qué iba el centurión de Jesús? ¿Solamente a darle la noticia? No, iba por sanidad. Jesús conoce su corazón y le sale adelantado. Porque Jesús conoce su situación, hermana Marjorie, hermana Claudia, no, él la conoce y él a veces se adelanta y nosotros es una bendición. Y a veces se atrasa o creemos que se atrasa, pero él nunca se atrasa. Pero nosotros, ¿pero por qué? ¿Por qué no? ¿No? Porque eso le sucedió también a los discípulos que iban en la barca. Dice que se enfrentan en medio de esa mar tan terrible, esa tormenta tan tremenda, y ellos buscando la manera, pescadores habían ahí, profesionales como lo es Pedro y Andrés y algunos otros que posiblemente iban, y empiezan a sacar agua y saca y el barco para abajo y todo era un caos y con peligro de muerte al cuello. Y entonces dicen, pero ¿y Jesús durmiendo? No, qué maravilla. ¿Eh? Levántate. ¿Ustedes por qué están así? Es que bueno, yo sé que ustedes no tienen fe. Mira, un mensaje totalmente diferente que le manda a sus discípulos al que le manda al que le da al centurión. El centurión lleno de fe. Y los discípulos que habían caminado con él, faltos de fe. ¿Usted? Y llegó y le dijo a la tormenta, le dijo, bueno, te quedas quieta. Eso sorprendió a los discípulos. ¿Quién es este hombre? Que aún hasta los vientos le obedecen. Eso es lo difícil para uno creer. Porque nosotros tenemos un Jesús, pero a veces todavía lo tenemos colgado como el Vaticano. Pues no lo tenemos en las repisas, pero está colgado en el corazón. Para que tuviera un crucifijo dentro. Hermano, el Jesús que nosotros, la Biblia dice que el Jesús que nosotros adoramos fue el que creó el universo y el que lo sostiene con la palabra de su poder. Eso no es cualquier cosa.